Hola a todos. Si os gustan las historias de la vida real llenas de emociones sobre el matrimonio, la familia, la bondad humana y las lecciones profundas de la vida, no olvidéis suscribiros para seguir acompañándonos y no perderos las historias más recientes cada día. Y ahora os invito a escuchar la historia de hoy. Mi marido me humilló llamándome mantenida, me tiró los papeles del divorcio a la cara y luego abrazó a su amante mientras mi suegra se reía con satisfacción diciendo: «Ser abandonada es lo justo, ya me reiré yo, mañana no vengáis a suplicarme». Todavía recuerdo muy claramente aquella tarde. Solo con cerrar los ojos, todos los sonidos, las miradas y cada frase hiriente reaparecen como si acabara de suceder. Fue el día en que mi matrimonio de 8 años fue enterrado por un simple papel, un abrazo falso y las risas llenas de desprecio de quienes alguna vez fueron mi familia. La puerta del salón se abrió y vi a mi marido sentado en el sofá. A su lado había una chica joven con el rostro maquillado meticulosamente. Llevaba un vestido ajustado y su mano rodeaba el brazo de mi marido como queriendo afirmar su posición. En el sillón de enfrente, mi suegra sorbía tranquilamente su café con una mirada llena de triunfo. El ambiente en la casa era tan frío que me costaba respirar. Apenas dejé el bolso, mi marido cogió fríamente un fajo de papeles de la mesa y me los tiró directamente. Los papeles volaron y cayeron al suelo justo delante de mis zapatos. Me miró con ojos extraños y dijo: «Firma». Me agaché para recogerlos. Era la demanda de divorcio. En ese instante, mi corazón todavía dolía, pero ya no estaba sorprendida. Durante casi el último año, había sentido cómo la distancia entre nosotros crecía día a día. Él solía llegar tarde a casa. Su teléfono siempre tenía contraseña. Los viajes de negocio se alargaban inusualmente, y el olor a perfume extraño en su camisa ya lo había dicho todo. Lo único que me hacía quedarme era la esperanza. Alguna vez pensé que si me esforzaba un poco más, si aguantaba un poco más, la familia volvería a ser como antes. Resultó que la única que intentaba salvar el matrimonio era yo. Mi marido soltó una risa amarga. «¿Por qué sigues ahí parada? ¿No decías siempre que me querías? Ahora firma para liberarnos a los dos». La mujer sentada a su lado apoyó suavemente la cabeza en su hombro y sonrió victoriosa. La miré. Era la secretaria que había encontrado casualmente en su empresa unos meses atrás. En aquel entonces me culpé por ser desconfiada, pero ahora todo estaba claro. Mi suegra dejó la taza de café con fuerza sobre la mesa y dijo: «Mi hijo tiene razón. El tipo de mujer como tú solo sabe aferrarse al marido. Si no fuera por él, ¿de qué vivirías?». Me miró de pies a cabeza y torció el gesto. Ser abandonada es lo justo. Toda la habitación resonó con risas. Esas risas eran como cuchillos cortando el amor propio que había intentado proteger durante tantos años. Mi marido se cruzó de brazos y dijo: «Piensa, desde que nos casamos, ¿qué has hecho? Todo el día solo sabes comer y gastar mi dinero. Si no fuera por mí, solo serías una mantenida». Guardé silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque estaba intentando mantener la poca calma que me quedaba. Hay verdades que no necesitan explicación. Hay personas que, por mucho que digas, no querrán escuchar. Mi suegra continuó: «Desde el principio me opuse a este matrimonio. Mi hijo es tan talentoso y tuvo que casarse contigo. Menos mal que ahora ha despertado». Se giró hacia la joven y le dijo: «Tú tranquila, hija. A partir de ahora en esta casa solo habrá una nuera, y esa eres tú». La chica sonrió dulcemente. «Gracias, señora». Miré esa escena, y mi corazón de repente se volvió extrañamente tranquilo. Resulta que cuando el dolor supera el límite, uno ya no quiere llorar. Puse lentamente los papeles sobre la mesa y pregunté: «¿De verdad quieres divorciarte?». Mi marido asintió inmediatamente. «Sí, sin dudarlo, sin una pizca de remordimiento». Lo miré directamente a los ojos. «Entonces, ¿esta mujer es la razón?». Él tomó la mano de ella y dijo: «Sí, al menos ella sabe hacerme feliz, no como tú». Esa frase hizo que mi suegra soltara una carcajada. «¿Lo ves? Ella es joven, guapa y comprensiva, mientras que tú solo sabes poner esa cara fría como el hielo». Bajé la cabeza y miré el anillo de bodas en mi mano. Este anillo me lo puso él mismo el día de nuestra boda. Ese día prometió protegerme toda la vida. Ese día mi suegra incluso me tomó de la mano y dijo que a partir de entonces me consideraría como una hija. Es una lástima que las promesas a veces sean más baratas que un papel.
Me quité el anillo y lo puse suavemente sobre la mesa. Nadie dijo nada. Todos seguían cada uno de mis movimientos. Cogí el bolígrafo y firmé con mi nombre en la demanda de divorcio con una caligrafía tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. Mi marido me arrebató el papel y dijo: «Por fin entras en razón». Su amante sonrió ampliamente y mi suegra se levantó diciendo: «Bien, a partir de mañana recoge tus cosas y desaparece de esta casa. No esperes llevarte nada». Asentí levemente. «De acuerdo, solo me llevaré lo que me pertenece». Mi marido se burló. «¿Y tú qué tienes?». Lo miré fijamente durante un largo rato. Esa mirada hizo que la sonrisa en sus labios se congelara momentáneamente. Quizás por primera vez en muchos años se dio cuenta de que ya no lo miraba con los ojos de una esposa. Cogí mi bolso, caminé unos pasos y me detuve justo en la puerta. Giré la cabeza para mirar a las 3 personas de pie en el salón, sin una pizca de ira, sin una lágrima. Solo sonreí y dije: «Mañana no vengáis a suplicarme». Mi suegra estalló en carcajadas. «¿Suplicarte a ti? ¿Estás soñando?». Mi marido negó con la cabeza con desprecio. «No sabes medir tus fuerzas». La amante también se tapó la boca riéndose. No respondí. La puerta se cerró a mi espalda. La brisa de la tarde me golpeó la cara, pero ya no sentía frío. Bajé los escalones uno por uno con una calma inusual. El teléfono en mi bolso vibró. Miré la pantalla. Era un mensaje muy corto. «Todo está preparado. Solo hace falta que usted dé el visto bueno y mañana por la mañana empezaremos». Lo leí y sonreí. Había llegado el momento de saldar todas las deudas, no con lágrimas ni con resentimiento, sino con la misma verdad que ellos no habían conocido durante 8 años. Esa noche no lloré. Quizás mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Me senté sola en el pequeño apartamento situado en las afueras de la ciudad. Era un apartamento que había comprado hacía muchos años, pero que nunca le había mencionado a nadie. Durante 8 años como esposa, siempre pensé que un hogar era suficiente, así que aquel apartamento solo se usaba como un lugar para guardar algunos objetos personales y recuerdos que no quería que nadie tocara. Me preparé una taza de café caliente y me paré frente a la ventana, mirando el tráfico que todavía estaba concurrido abajo. La vida afuera seguía siendo normal, solo mi matrimonio acababa de terminar. El teléfono vibraba constantemente. Eran llamadas de amigos, algunos mensajes preguntando cómo estaba. Probablemente la noticia de mi divorcio se había extendido rápidamente. No respondí a nadie, solo quería tranquilidad. En ese silencio, los recuerdos de hace 8 años regresaron lentamente como una película antigua. El día que conocí a Alejandro, él era solo un jefe de ventas de una pequeña empresa. Sus ingresos no eran altos y la presión del trabajo era enorme, pero siempre llevaba consigo el deseo de ascender. Fue esa sinceridad y determinación lo que me conmovió. En ese momento, yo trabajaba en una gran corporación como gerente de proyectos. Mi trabajo era bastante estable, tenía buenos ingresos y muchas oportunidades de desarrollo. Mi familia no era de las que hacían alarde de riqueza, pero mi padre era un hombre de negocios de toda la vida y tenía muchas relaciones en el mundo empresarial. Desde pequeña, siempre me enseñó una cosa: si quieres ayudar a alguien, ayúdalo con tu propia capacidad, pero nunca te jactes del mérito. Quizás esa frase me influyó toda la vida. Cuando supo que amaba a Alejandro, mi padre solo me hizo una pregunta: ¿crees que él es la persona que puede acompañarte el resto de tu vida? Asentí sin dudarlo. Mi padre sonrió. Si tú lo has elegido, nosotros lo respetaremos. Nuestra boda fue muy sencilla, sin lujos, sin ostentación. Ambas familias estaban felices, al menos eso pensé yo. Después de casarnos, Alejandro siempre decía que quería ser independiente, que no quería depender de la familia de su esposa. Y yo respetaba mucho eso. Nunca mencioné el estatus de mi familia a nadie del lado de mi marido. Incluso mi suegra solo sabía que mis padres eran gente de negocios normal. Yo quería ser reconocida por quien era yo misma. Los primeros años, estableciendo su carrera, fueron increíblemente difíciles. Hubo meses en los que Alejandro tuvo que correr por todas partes buscando clientes. Hubo contratos que parecían firmados y se cancelaban en el último minuto. Cada vez que eso pasaba, él se desanimaba, y yo siempre estaba a su lado animándolo. Por la mañana iba a trabajar y por la noche volvía a casa para revisar cada plan con él. Hubo noches en las que los dos nos quedamos despiertos hasta las 3 de la madrugada solo para corregir una presentación.
Alejandro a menudo me tomaba de la mano y decía: «Menos mal que te tengo, si no, seguro que me habría rendido hace tiempo». Yo solo sonreía. Es normal que los marido y mujer se ayuden mutuamente. Una vez, su empresa estuvo en peligro de perder el contrato más grande del año. Si fracasaban, casi todo el departamento de ventas sufriría recortes de personal. Alejandro estaba desolado. Se sentó inmóvil toda la noche. Yo revisé silenciosamente el expediente y me di cuenta de que la persona a cargo por parte del socio era un viejo conocido que había trabajado conmigo. Al día siguiente, contacté con él proactivamente. Solo intercambiamos información profesional. No hubo ningún favoritismo. Lo único que hice fue ayudar a Alejandro a presentar el proyecto de manera más convincente. Finalmente, el contrato se firmó. Ese día, Alejandro me abrazó fuertemente en medio del salón. Reía como un niño. Lo logré. Yo también reí. En realidad, el éxito era de los dos, pero nunca dije eso. Después del primer contrato, el trabajo de Alejandro fue cada vez mejor. Muchos de mis antiguos clientes, al saber que él era mi marido, también colaboraron proactivamente. Yo nunca les pedí ayuda. Ellos solo confiaban en mi forma de trabajar y querían dar una oportunidad a mi familia. Cada vez que eso ocurría, les decía: «No mencionéis mi nombre. Dejad que él piense que lo ha hecho solo». Y ellos sonreían y aceptaban. Alejandro empezó a ascender, de jefe de ventas a director comercial, y luego a vicepresidente. El dinero aumentaba. El pequeño apartamento se cambió por un chalet adosado, el coche también se cambió por uno de gama alta. Cada vez venían más amigos a felicitarnos, todos elogiaban a Alejandro por su talento, todos admiraban su determinación, y yo solo me quedaba en silencio en un segundo plano. Cada vez que alguien preguntaba: «Debes estar muy orgullosa de tu marido», yo solo sonreía. Sí, estoy muy orgullosa. Nadie sabía que detrás de esos contratos millonarios había innumerables noches en vela, innumerables planes que yo corregía secretamente cifra por cifra, palabra por palabra. Nadie sabía que muchos clientes importantes solo firmaban porque confiaban en mi prestigio, y yo nunca quise que nadie lo supiera. Para mí, la felicidad era simplemente ver a mi marido tener éxito. Alguna vez pensé que su éxito era también el mío, pero cuando la gente está en la cima demasiado tiempo, a veces olvida cómo llegó hasta allí. Alejandro empezó a cambiar a partir del 6º año de matrimonio. Llegaba a casa más tarde. Las cenas familiares eran cada vez más escasas. Su teléfono siempre estaba boca abajo sobre la mesa, y si yo me acercaba accidentalmente, él lo cogía inmediatamente. Al principio pensé que estaba ocupado. Ser director implicaba más presión. Me consolaba así, hasta que una noche llegó a casa con un olor a perfume muy extraño. No era mi perfume. Solo pregunté suavemente: «¿Hoy también has visto a clientes?». Él se enfadó inmediatamente. «¿Me estás investigando? ¿Desde cuándo te has vuelto tan desconfiada?». Guardé silencio. Fue la primera vez que sentí la distancia entre nosotros. Desde ese día, mi suegra también empezó a cambiar de actitud. Antes se contenía, pero luego empezó a criticarme frecuentemente delante de los parientes, que si no sabía tener hijos, que si no sabía cuidar a mi marido, que si vestía de forma pueblerina. Una vez me miró y dijo: «Una mujer que no sabe retener a su marido tarde o temprano lo perderá». Yo solo sonreí. No es porque sea débil, sino porque no quiero poner a Alejandro en una situación difícil. Cada vez que se lo contaba, él lo descartaba. «Mamá ya es mayor. Aguanta un poco, solo un poco». Aguanté una y otra vez. Aguanté hasta el punto de que yo misma no recuerdo cuánto amor propio perdí. Lo que más me dolía no eran las palabras hirientes de mi suegra, sino que el hombre al que había dedicado toda mi juventud para amar siempre elegía el silencio. Nunca se puso de mi lado, nunca dijo una sola vez que su mujer no estaba equivocada. Hasta el día de hoy, al recordarlo todo, entiendo que la traición no empieza cuando hay una tercera persona, empieza en el momento en que uno ya no sabe valorar los sacrificios silenciosos de quien está a su lado. Después de esa noche, decidí no permitirme hundirme más en los recuerdos. Hay heridas que, si se tocan constantemente, nunca sanarán. Abrí el ordenador, inicié sesión en el correo electrónico del trabajo que no había usado en meses. Aparecieron docenas de correos sin leer. Todos eran de socios de larga data que habían trabajado directamente conmigo. Leí tranquilamente cada correo. Algunos preguntaban por qué últimamente no aparecía en las reuniones. Otros querían concertar una cita para hablar de nuevos proyectos.
También había quienes simplemente enviaban saludos preguntando por mi salud. Sonreí. Resulta que todavía había mucha gente que se acordaba de mí. Durante 8 años, me había acostumbrado a estar en segundo plano. Dejé que Alejandro apareciera ante los medios, que representara a la empresa para reunirse con los clientes, para que todos pensaran que todo el éxito era suyo, mientras yo solo trabajaba silenciosamente entre bastidores. Eso nunca me hizo sentir en desventaja hasta que la persona que amaba usó esos logros para pisotear mi amor propio. A la mañana siguiente, como era de esperar, mi teléfono recibió mensajes continuamente, no de Alejandro, sino de mi suegra. Envió una sola línea. Esta tarde vuelve a recoger todas tus cosas. No quiero tener que verte ni un día más. Solo lo leí y apagué la pantalla. A las 2 de la tarde volví al chalet. Era la casa que todos pensaban que Alejandro había comprado con su propia capacidad. Nadie sabía que desde la construcción hasta la finalización, cada diseño, cada proveedor, cada unidad de construcción fueron buscados y seleccionados por mí. Incluso mis mayores ahorros se usaron para terminar esa casa. Nunca lo conté porque siempre pensé que era el hogar de los dos. Al entrar al jardín, escuché risas y voces desde el salón. Mi suegra estaba sentada con algunos parientes. Alejandro también estaba presente, y sentada muy cerca de él seguía estando la joven secretaria. Al verme, toda la habitación se quedó en silencio inmediatamente. Mi suegra se cruzó de brazos. ¿Ya has llegado? Asentí. Subo a recoger mis cosas. Ella se rió con desprecio. ¿Qué cosas tienes tú para recoger? Llévate la ropa, pero deja las cosas de valor. La miré con calma. Lo que me pertenece, me lo llevaré. Lo que no es mío, no lo tomaré. Una tía lejana del lado de mi marido se rió burlonamente. Esta chica todavía tiene orgullo. Antes parecía tan mansa. ¿Quién iba a decir que también era calculadora? Otra persona la secundó. Las mujeres divorciadas siempre buscan la manera de sacar tajada de los bienes. Alejandro permanecía sentado en silencio. No intentó detenerme. Tampoco dijo una sola palabra. Sentí un pinchazo en el corazón, no por sus palabras, sino por el silencio del hombre que prometió protegerme. Subí directamente al piso de arriba. El dormitorio seguía igual. El vestido de novia seguía colgado en el armario. La foto de boda seguía en la cabecera de la cama. La única diferencia era que en el tocador habían aparecido algunos cosméticos extraños. Reconocí inmediatamente que no eran míos. Resulta que ella había entrado en esta habitación. Se había sentado en el lugar que una vez fue mío. Abrí el armario en silencio. Cada prenda de ropa fue doblada y metida en la maleta. Los regalos que mis padres me dieron el día de la boda también fueron guardados cuidadosamente. Al abrir el último cajón, vi un viejo cuaderno. Era el cuaderno donde se anotaba todo el plan de desarrollo de la empresa en los primeros años. Cada estrategia, cada idea, cada análisis de mercado estaba escrito con mi letra. Algunas páginas incluso tenían manchas de café, porque los dos nos habíamos quedado despiertos toda la noche para completarlo. Acaricié suavemente la portada del cuaderno. Aquel día, Alejandro dijo: «Más tarde, si la empresa tiene éxito, enmarcaré este cuaderno porque este es el comienzo de todo». Al final, olvidó quién lo había escrito. Metí el cuaderno en la maleta. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Entró Alejandro. Me miró y dijo fríamente: «¿Para qué te llevas ese cuaderno?» Lo miré. «Es mío». Él torció el gesto. «Ahora todavía distingues de quién es qué». No respondí. Alejandro se acercó, bajó la voz: «No hagas un escándalo. Si estamos divorciados, cada uno por su lado, no intentes arruinar mi vida». Solté una risa muy suave. «¿Qué crees que voy a hacer?» Me miró directamente a los ojos. «¿Crees que no te conozco? No eres una persona que se rinda fácilmente». Negué con la cabeza. «No, hay algo que nunca has entendido. Si quisiera retener algo, nadie podría quitármelo, pero cuando lo suelto, tampoco miro atrás». Alejandro guardó silencio unos segundos y luego se rió. «Solo estás intentando hacértela fuerte. Sin mí, no eres capaz de hacer nada». Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Hubo un tiempo en que yo también pensé así. Pensé que mi vida no podría estar sin él, pero fue él mismo quien me enseñó que una persona solo es verdaderamente fuerte cuando ya no tiene nada que perder. Arrastré la maleta fuera de la habitación.
Al llegar al salón, mi suegra se levantó inmediatamente para inspeccionar. Abrió la maleta de par en par, sacando cada objeto para mirarlo. Estas son joyas de oro que mi familia compró, déjalas. Este es el juego de té, déjalo. Este es el reloj, déjalo. Respondí con calma. Las joyas son el regalo de boda de mis padres. El juego de té lo compré en un viaje de negocios. El reloj es una bonificación de mi trabajo. Ella no me creyó y se giró inmediatamente hacia Alejandro. Mira, intenta llevarse todos los bienes. Alejandro solo echó un vistazo y dijo: si no puedes demostrarlo, déjalo. Lo miré. Una sonrisa amarga apareció en mis labios. Hasta el final, eligió creer a otros en lugar de creer a su esposa. Saqué mi teléfono y abrí cada factura electrónica que había guardado desde hacía años. En cada artículo aparecía claramente mi nombre como pagadora. Toda la habitación se quedó en silencio de repente. Mi suegra se mostró avergonzada unos segundos y luego gritó: ¿y qué si son unas pocas cosas? ¿Tú también has vivido a costa de mi hijo durante tantos años? Cerré la maleta y respondí con calma: sí, he vivido con su hijo, pero nunca he vivido a su costa. Dicho esto, arrastré la maleta directamente hacia la puerta. Justo en ese momento, la amante de repente se rió a carcajadas. ¿Para qué intentas mantener tu orgullo? De todos modos, la ganadora sigo siendo yo soy la que se queda. Giré la cabeza para mirarla. Mi mirada era tan tranquila que hasta ella se detuvo. Sonreí. Espero que te guste esa posición. Solo espero que más adelante tengas la fuerza suficiente para cargar con todo lo que te espera. Ella se rió. ¿Me estás amenazando? Negué con la cabeza. No, solo digo la verdad. Porque hay sillas que parecen muy bonitas, pero cuando te sientas en ellas, te das cuenta de que las patas están podridas desde hace mucho tiempo. Salí por la puerta. Detrás todavía se oían las risas burlonas. Nadie en esa casa se dio cuenta de que la persona a la que acababan de echar no era solo una esposa, sino también la persona que había mantenido todo en pie en silencio durante 8 años. 3 días después de dejar el chalet, mi vida era extrañamente tranquila. Ya no había comidas esperando a alguien que siempre llegaba tarde, ya no había frases hirientes de mi suegra, ya no había la sensación de tener que esforzarse por complacer a todos para al final seguir siendo la culpable. Por primera vez en muchos años me desperté en un espacio que me pertenecía por completo. Aquella mañana me preparé un café y me senté en el balcón. La luz del sol iluminaba las pequeñas macetas de flores que había plantado hacía años. Seguían floreciendo hermosamente. Como la vida, solo hace falta estar en el lugar correcto y cualquier cosa puede revivir. Exactamente a las 9, mi teléfono sonó. Era don Rafael, un gran empresario que conocía desde hacía más de 10 años. Se rió muy contento al escucharme descolgar. «Por fin te dignas a contestar el teléfono». Sonreí. «Lo siento, don Rafael. Estos días he estado un poco ocupada». Él bajó la voz. «Ya me he enterado de lo del divorcio. Si necesitas ayuda, solo tienes que decirlo». Sentí un picor en la nariz. Durante los últimos días, las personas a las que llamaba familia no me habían preguntado nada. Por el contrario, las personas que solo eran socios me dedicaban una preocupación sincera. Respondí suavemente: «Estoy bien». Don Rafael se rió. «Confío en que estás bien porque nunca has sido una persona que se rinda fácilmente». Después de algunas preguntas de cortesía, pasó al tema del trabajo. «El proyecto del Centro Comercial del Este está a punto de comenzar. Seguimos queriendo que seas asesora como antes». Guardé silencio unos segundos. Antes, cada vez que recibía invitaciones así, las rechazaba para dedicar tiempo a apoyar a Alejandro. Ahora ya no había ninguna razón para rechazar. Acepté. Don Rafael se rió a carcajadas. «Bien. Contigo estoy tranquilo». La llamada acababa de terminar cuando el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Carlos, un viejo amigo que ahora dirigía un fondo de inversión. Dijo inmediatamente: «Hace unos días me enteré de la noticia y no me atreví a llamar. ¿Ya estás bien?» Me reí. «Ya estoy bien». Carlos suspiró aliviado. «Entonces vuelve a trabajar. Todos te están esperando». Instintivamente miré al cielo. Hacía mucho tiempo que no escuchaba esa frase. Todos me estaban esperando, no como la esposa de nadie, sino esperándome a mí misma. Por la tarde, abrí el ordenador que llevaba mucho tiempo sin usar. Los documentos antiguos seguían intactos,
cientos de análisis de mercado, estrategias comerciales, planes de desarrollo, todo era el fruto de muchos años de dedicación. Empecé a organizar cada carpeta de nuevo. Cada vez que veía mi nombre en los documentos, me daba cuenta de que me había olvidado de mí misma durante demasiado tiempo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el chalet de Alejandro estaba muy animado. Según me contó una amiga, mi suegra estaba organizando una pequeña fiesta para presentar a la amante a los parientes. Se reía y hablaba muy contenta, presumiendo continuamente de que por fin su hijo se iba a casar con alguien que lo merecía. Alguien preguntó, ¿dónde está la nuera anterior? Ella se rió con desprecio. La echaron. ¿Para qué quedarse con una mantenida? Todos estallaron en carcajadas. Mientras la amante se sentaba muy cerca de Alejandro, ella llamaba deliberadamente mamá a mi suegra delante de todos. La señora estaba tan contenta que le tomaba la mano sin soltarla. Un pariente dijo, «Esta vez acordaos de celebrar una gran boda». Alejandro también se rió. «Seguro que sí». Levantó su copa. «A partir de ahora mi vida pasará a una nueva página. Ya no hay nadie que estorbe». Nadie en la fiesta sabía que justo en ese momento los engranajes del destino habían empezado a moverse. Por la noche, recibí una cita de 3 grandes socios. El lugar era un restaurante habitual. Cuando entré, los 3 se levantaron para estrecharme la mano con mucho entusiasmo. Uno me miró y dijo, «Por fin nos volvemos a ver. Pensábamos que te habías retirado definitivamente». Sonreí levemente. «Solo ha sido un descanso un poco largo». La cena transcurrió muy cómodamente. Nadie mencionó el divorcio. Solo hablaron de trabajo, de nuevos planes, de proyectos a punto de implementarse. Al final de la velada, un hombre mayor me miró muy seriamente. «En realidad hay algo que quiero preguntar desde hace tiempo». Asentí. «Dígame». Dejó la taza de té. «¿Por qué durante tantos años siempre dejaste que tu marido pusiera todo a su nombre?» Guardé silencio. Él continuó. «Cualquiera que trabaje contigo sabe que la que diseña la estrategia eres tú, la que resuelve las crisis también eres tú, y sin embargo, toda la gloria se la lleva otro». Sonreí levemente, porque en ese momento pensaba que si la familia ganaba, daba igual quién ganara. Los 3 me miraron, nadie dijo nada. Un rato después, don Rafael habló lentamente. «Eres demasiado buena, pero a veces ser bueno con la persona equivocada se convierte en una desventaja». Asentí. «Ahora lo entiendo». Él sonrió. «Entenderlo ahora todavía no es tarde». Antes de irse, me entregó una carpeta. «Esta es la invitación oficial. Si aceptas, empezamos la semana que viene». La cogí y asentí levemente. «Gracias a todos por seguir confiando en mí». Don Rafael se rió a carcajadas. «No es que sigamos confiando, es que nunca hemos dejado de confiar». Mientras conducía de vuelta, abrí la ventanilla. La brisa nocturna me movía el pelo. Por primera vez en muchos años, sentí la sensación de libertad. Ya no tenía que vivir según las expectativas de los demás, ya no tenía que sacrificarme a cambio de indiferencia. Al llegar al apartamento, recibí un mensaje de un número desconocido. El contenido era muy breve. «Señora Teresa, toda la transferencia de expedientes se ha completado según su solicitud. A partir de las 8 de la mañana, todo el apoyo profesional, la conexión con clientes y la asesoría estratégica entre usted y la empresa del señor Alejandro finalizarán oficialmente». Leí muy lentamente cada palabra. Esto no era un acto de venganza, sino simplemente el fin de una responsabilidad que había cargado en silencio durante 8 años. Respondí con una sola frase. «Gracias, procedan según el plan». Dejé el teléfono. Fuera de la ventana, la ciudad seguía iluminada. En algún lugar, Alejandro probablemente seguía levantando su copa para celebrar la victoria. Él no sabía que lo que acababa de perder no era una esposa, sino la persona que había sostenido silenciosamente toda su carrera durante sus años más gloriosos. Y también a partir de mañana por la mañana, todo volvería a su verdadero valor. Ya no habría nadie detrás para cubrir los huecos que él nunca había notado. A las 6 de la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. No me sentía nerviosa en absoluto, y mucho menos sentía regodeo. Solo me preparé una taza de café. Abrí la puerta del balcón para recibir un poco de brisa matutina y me senté tranquilamente a leer las noticias económicas como todos los días. Exactamente a las 8, el teléfono vibró. Apareció un mensaje conciso. «Todos los trámites se han completado». Solo respondí con 2 palabras. «Entendido».
Desde ese momento, supe que todo funcionaría según su propia lógica. Nadie había sido perjudicado, nadie había jugado sucio, simplemente yo ya no estaba detrás sosteniéndolos. Alrededor de las 9:30, mi teléfono empezó a sonar. Quien llamaba era Pablo, un joven empleado que había trabajado directamente conmigo durante muchos años. La voz de Pablo estaba llena de preocupación. Señora Teresa, en la empresa del señor Alejandro está pasando algo grave. Pregunté con calma. ¿Qué pasa? Pablo bajó la voz. Esta mañana, justo después de la reunión, 3 grandes socios enviaron simultáneamente avisos de suspensión de la colaboración. La dirección está hecha un lío. Guardé silencio. Pablo continuó. Nadie entiende por qué ha pasado todo a la vez de esta manera. Recuerdo que antes estos socios solo trabajaban cuando usted participaba, así que supongo. Lo interrumpí suavemente. Pablo, tu trabajo es hacer bien tu trabajo actual, no chismorrees más. Al otro lado de la línea hubo silencio unos segundos. Sí, lo entiendo. Después de colgar, suspiré levemente. En realidad había previsto esto. Esas 3 empresas eran socios que habían colaborado conmigo desde hacía muchos años. En lo que confiaban no era en el nombre de la empresa, sino en mi forma de trabajar. Al saber que yo ya no estaba relacionada con la empresa de Alejandro, optaron por hacer una pausa para reevaluar el riesgo. Era una decisión completamente normal en los negocios. A las 10 volvió a sonar el teléfono. Esta vez era el número de Alejandro. Miré la pantalla unos segundos antes de contestar. Al otro lado de la línea sonó una voz apresurada. Teresa, tengo que preguntarte algo. Respondí con calma. Dime. Él dijo. 3 grandes clientes han parado los contratos al mismo tiempo. ¿Has sido tú? Respondí suavemente. No. Él guardó silencio y luego siguió preguntando. Entonces, ¿por qué se han retirado todos a la vez? Miré la taza de café delante de mí. Eso es asunto entre tú y los socios. Ya no tiene nada que ver conmigo. La voz de Alejandro empezó a elevarse. No te vayas por las ramas. Sé que los conoces. Sonreí levemente. Sí, los conozco, pero la decisión de colaborar o no es suya. Nunca obligué a nadie a firmar un contrato contigo, y tampoco he obligado a nadie a cancelarlo. Al otro lado de la línea volvió a haber silencio. Un rato después, Alejandro dijo con voz molesta. Si todavía estás enfadada por el divorcio, te pido perdón, pero no uses el trabajo para vengarte. Al oír esto, solo me pareció gracioso. 8 años de casados, y hasta ahora él todavía no entendía qué tipo de persona era yo. Respondí muy lentamente. Alejandro, desde el principio hasta el final nunca me he vengado de ti, solo he dejado de ayudarte. Esas 2 cosas son completamente diferentes. Dicho esto, colgué. Al mediodía, en el chalet de Alejandro ya no había el ambiente alegre de los días anteriores. Según me contó Pablo, había reuniones secretas continuas, los jefes de departamento estaban tensos, Alejandro se enfadaba con todo el mundo. Ordenó al departamento de ventas que contactara inmediatamente con los socios, pero la respuesta era siempre la misma. Lo sentimos, necesitamos hacer una pausa para revisar. Nadie explicaba más. Nadie daba un plazo concreto. Eso ponía a Alejandro cada vez más nervioso. Mi suegra, al enterarse del asunto, también fue apresuradamente a la empresa. Entró en el despacho del director y, al ver a su hijo, preguntó inmediatamente, ¿qué ha pasado? Alejandro frunció el ceño. Varios grandes clientes han parado los contratos de repente. Mi suegra dijo inmediatamente, ¿ha sido Teresa la que ha hecho alguna jugarreta? Alejandro negó con la cabeza. Ella dice que no. Ella torció el gesto. Si ella lo dice, ¿tú te lo crees? Ese tipo de mujer siempre ha sido muy retorcida. Alejandro no respondió. En su interior también empezaban a surgir dudas. Justo en ese momento, la amante entró con una expresión todavía muy tranquila. Puso una taza de café sobre la mesa. No te preocupes, son solo unos pocos contratos. Pronto habrá clientes nuevos. Alejandro asintió levemente. Quizás él también quería creer eso, pero solo 1 hora después, llegó otra mala noticia. El banco envió un aviso solicitando una reevaluación del expediente crediticio de la empresa antes del siguiente desembolso. El préstamo para la expansión del proyecto quedó temporalmente retenido. Alejandro se quedó de piedra, llamó inmediatamente al director del banco. La otra persona solo respondió cortésmente,
Este es el procedimiento de evaluación habitual cuando hay grandes cambios en la actividad empresarial. Le rogamos que lo comprenda. La llamada terminó. Alejandro se desplomó en la silla. Por primera vez en muchos años, sintió que todo se estaba escapando de su control. Aquella tarde tuve una reunión con don Rafael y los socios. El ambiente era completamente diferente. Todos estaban concentrados en discutir el nuevo proyecto. Las ideas surgían continuamente. Después de más de 2 horas de trabajo, se acordó el primer plan. Don Rafael me miró muy satisfecho. Sigue siendo tan aguda como siempre. Sonreí levemente. Quizás porque estoy haciendo el trabajo que realmente me gusta. Él asintió. Es una lástima que alguien tenga que perder muchas cosas para darse cuenta de tu valor. No dije nada, porque en ese momento ya no quería mencionar a Alejandro. Por la noche, nada más llegar a casa, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Alejandro, sino mi suegra. Contesté. Su voz seguía siendo tan arrogante como antes. Te pregunto la verdad. ¿Estás tú detrás del asunto de la empresa? Respondí con calma. Señora, ya no soy su nuera. Por favor, llámeme por mi nombre. Ella se atragantó unos segundos y luego dijo en voz alta: No te hagas la tonta. Si todavía tienes un poco de conciencia, diles que vuelvan a firmar los contratos inmediatamente. Mi hijo no puede perder esos proyectos. Sonreí levemente. Durante 8 años, a sus ojos, solo fui una mantenida, una inútil, una carga. ¿Cómo podría una persona así tener la capacidad de hacer que las grandes empresas cambien de decisión? Al otro lado de la línea hubo un silencio total. Continué. Si realmente no tengo valor como usted siempre ha dicho, entonces no necesita llamarme. Dicho esto, terminé suavemente la llamada. Dejé el teléfono sobre la mesa. Fuera de la ventana, el cielo de la ciudad ya estaba iluminado. De repente recordé la frase que dije antes de salir del chalet. Mañana no vengáis a suplicarme. En ese momento se rieron mucho. Pensaron que eran solo palabras dichas en un momento de rabia, pero solo había pasado un día y ya habían empezado a buscarme. No porque me echaran de menos, sino porque por primera vez sentían el vacío que mi partida había dejado. Y eso era solo el comienzo de la verdad a la que tendrían que enfrentarse. A la mañana siguiente, nada más entrar en la sala de reuniones, el teléfono vibró continuamente. La pantalla mostraba más de 10 llamadas perdidas. Todas eran de Alejandro. No devolví la llamada. La reunión duró casi 3 horas. Cuando todos se fueron yendo, don Rafael se quedó el último. Me miró un momento y luego preguntó suavemente: «Él te está buscando, ¿verdad?» Asentí. «Eso parece». Él sonrió. «Hay personas que solo saben valorar el agua cuando el pozo se ha secado». No respondí, porque entendía muy bien lo que quería decir. En este mundo, lo más lamentable no es perder un objeto, sino perder a la persona que siempre ha estado en silencio detrás de ti. Al mediodía, nada más sentarme a comer, Alejandro apareció de repente frente al restaurante. En solo unos días sin verlo, había cambiado mucho. El traje seguía siendo elegante, pero estaba arrugado. Tenía ojeras por la falta de sueño. Su rostro mostraba claramente el cansancio. Caminó rápidamente hacia mí. «Teresa, necesito hablar». Miré el reloj. «Tienes 10 minutos». Alejandro acercó una silla y se sentó. Ya no tenía la arrogancia del día que me tiró los papeles del divorcio. Su voz era mucho más grave. «Quiero saber la verdad». Lo miré con calma. «¿Qué verdad?» Él respiró hondo. 3 grandes socios, 2 inversores, un fondo financiero. Todos dicen que antes colaboraban porque confiaban en ti. ¿Es cierto? No respondí inmediatamente. Removí suavemente el café y luego dije lentamente: «¿Tú qué crees?» Alejandro bajó la cabeza. «No lo sé, de verdad que no lo sé. Estos días me he reunido con cada uno de ellos. Nadie me ha reprochado nada. Pero todos han dicho la misma frase: si la señora Teresa ya no participa, tenemos que reconsiderarlo». Levantó la vista para mirarme. «Teresa, ¿por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste antes?» Solté una risa muy suave. «¿Decirlo para qué? Para que te sintieras que tenías éxito gracias a tu mujer». Él negó con la cabeza. «No, al menos debería haberlo sabido». Lo miré directamente a los ojos. «Alejandro, ¿te acuerdas del primer contrato de la empresa?» Asintió. «Me acuerdo». Seguí preguntando: «¿Te acuerdas de quién se quedó despierta contigo 3 noches seguidas para corregir la propuesta?» Alejandro guardó silencio. Continué: «¿Te acuerdas de quién te presentó al primer inversor?
Siguió en silencio. Sonreí con tristeza. No te acuerdas, porque en tu memoria todo el éxito lo creaste tú mismo. Alejandro bajó la cabeza mucho. No me detuve. ¿Te acuerdas de cuando a la empresa le faltaba capital? ¿Quién vendió en secreto su coche favorito para complementar el flujo de caja? Levantó la cabeza de golpe. ¿Ese coche lo vendiste tú? Asentí. Pensaste que habías vendido un proyecto y por eso tenías dinero. En realidad, ese día el proyecto aún no se había pagado. El dinero que salvó la empresa fue el de la venta de mi coche. Alejandro se quedó atónito, sus labios temblaban. No puede ser. Yo estaba tranquila. Nunca preguntaste, así que nunca te lo conté. Se llevó las manos a la cabeza. En su mirada había un desconcierto nunca visto. Lo miré durante mucho tiempo. Antes, cada vez que la empresa tenía dificultades, la primera en quedarse despierta era yo. Cada vez que él se desanimaba, la primera en animarlo también era yo. Cada vez que un socio se enfadaba, la que salía a resolverlo seguía siendo yo. Pero después de que la empresa se estabilizó, él empezó a pensar que todo era mérito suyo. Alejandro dijo con voz ronca. Entonces, los grandes clientes. Asentí. Confiaban en mí no porque fuera tu mujer, sino porque habíamos trabajado juntos muchos años antes de que te conociera. Alejandro se quedó sentado inmóvil como si el mundo entero acabara de derrumbarse. Susurró. De verdad que no lo sabía. Sonreí. Eso es lo que más me entristece. No que me hayas traicionado, sino que durante 8 años nunca hayas intentado conocer a la mujer que vivía contigo de verdad. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Alejandro. Miró la pantalla y contestó apresuradamente. Solo unos segundos después, su rostro palideció por completo. Se levantó de un salto. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Hay que retenerlos. Colgó, apretó los puños con fuerza. Pregunté con calma. Otro socio más. Me miró, con la voz quebrada. El mayor inversor acaba de anunciar que suspende el desembolso. Quieren reevaluar toda la capacidad de gestión de la empresa. Asentí levemente. Eso era algo completamente normal. En los negocios, la confianza siempre es mucho más importante que las cifras en los informes. Alejandro volvió a sentarse. Esta vez ya no tenía fuerzas para mantener la calma. Teresa, te ruego que me ayudes una vez. Solo con que te reúnas con ellos y digas unas palabras, todo cambiará. Miré al hombre frente a mí. Hacía solo unos días. Él mismo me había tirado los papeles del divorcio a la cara. Él mismo me había llamado mantenida. Él mismo había abrazado a otra mujer delante de mí, y hoy estaba suplicando a la persona que había considerado inútil. Pregunté suavemente. ¿Recuerdas lo que te dije ese día? Alejandro bajó la cabeza. Lo recuerdo. Dije lentamente cada palabra. Te dije que mañana no vinierais a suplicarme. Cerró los ojos con fuerza. Sé que me equivoqué. Negué con la cabeza. No, equivocarse o acertar ahora ya no es importante. Lo importante es que ya no soy la persona responsable de tu empresa. Alejandro dijo apresuradamente. Lo compensaré. Corregiré mis errores. Lo volveré a hacer todo. Respondí con calma. Hay vasos que, una vez rotos, aunque se peguen siguen teniendo grietas. Hay palabras que, una vez dichas, por muchas veces que te disculpes no se pueden borrar. Alejandro dijo con voz ahogada. ¿De verdad no puedes darme una oportunidad? Miré por la ventana. La luz del sol de la tarde se extendía por la calle. Sonreí levemente. Alejandro, te he dado 8 años. Esos 8 años fueron la mayor oportunidad. Solo lamento que la hayas usado para demostrar que no la merecías. Dicho esto, me levanté, dejé el dinero del café sobre la mesa y salí del restaurante. Detrás de mí, Alejandro seguía sentado inmóvil. Por primera vez desde que nos conocimos, no giré la cabeza para mirar atrás, porque entendía que en algunas despedidas lo más difícil no es irse, sino tener el valor suficiente para no volver. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el chalet que una vez estuvo lleno de risas burlonas, mi suegra estaba llamando continuamente a todas partes para encontrar a alguien que ayudara a su hijo, pero solo recibía respuestas negativas educadas. Las relaciones de las que una vez se había enorgullecido, las personas que habían venido a casa a brindar y felicitar, ahora optaban por mantener la distancia. Hasta ese momento, ella empezó a darse cuenta de que la persona a la que siempre había despreciado quizás era el cimiento más sólido de toda la familia durante tantos años.
Después del encuentro de aquel día, no recibí más llamadas de Alejandro. Quizás él había entendido que unas pocas palabras de disculpa no podían borrar lo que había sucedido. Tampoco me preocupaba. Mi agenda de trabajo estaba casi llena toda la semana. Cada día eran reuniones, planes y visitas de inspección a proyectos. Cuanto más me volcaba en el trabajo, más me daba cuenta de que había perdido demasiados años viviendo para los demás. El lunes por la mañana, don Rafael entró en la sala de reuniones con una expresión muy entusiasta. Puso frente a mí una carpeta. Míralo. La abrí. Era un contrato de asesoría estratégica de 3 años de duración. El valor del contrato era tan grande que hasta yo me sorprendí. Levanté la vista para mirarlo. ¿De verdad confía tanto en mí? Él sonrió amablemente. No es que confíe ahora, es que confío desde hace mucho tiempo, solo que antes siempre lo rechazabas. Se detuvo unos segundos y continuó. Hay personas que dedican toda su juventud a elevar a otros. Ya es hora de que tú subas a tu propio escenario. Al escuchar esas palabras, en mi corazón surgió un sentimiento muy difícil de describir. Durante tantos años, siempre pensé que la felicidad era ver triunfar a la persona que amaba. Hasta ahora no he entendido que una mujer también tiene derecho a vivir por sus propios sueños. Después de firmar el contrato, salí del edificio con una sensación de alivio. Justo en ese momento, Pablo llamó. Su voz estaba llena de preocupación. Señora Teresa, la empresa del señor Alejandro está a punto de hundirse. Pregunté con calma. ¿Qué ha pasado ahora? Pablo suspiró. Los empleados están renunciando en masa. Varios jefes de departamento también están presentando sus dimisiones. Todos temen que la empresa no pueda aguantar. No me mostré sorprendida. Esto era muy comprensible. Cuando una empresa pierde grandes contratos y la fuente de financiación se estanca, la psicología de la inseguridad se extiende rápidamente por toda la organización. Pablo continuó. Hoy también ha pasado otra cosa. La secretaria del señor Alejandro se ha peleado con su madre justo en medio de la empresa. Fruncí el ceño levemente. ¿Peleado? Pablo se rió con amargura. Sí, he oído a la gente contarlo. La madre del señor Alejandro le reprochó que desde que llegó a la empresa solo sabía gastar dinero, y ella dijo que si no fuera por ella, el señor Alejandro se habría derrumbado hace tiempo. Las dos discutieron muy fuerte. Los empleados que estaban fuera lo oyeron todo. Suspiré levemente. Es cierto que cuando el mar está en calma todo el mundo parece amable, pero cuando el barco empieza a hundirse, la verdadera naturaleza de cada uno se revela gradualmente. Aquella tarde, una vieja amiga me envió algunas fotos. En la foto, Alejandro estaba sentado solo en su despacho. La mesa de trabajo que siempre estaba ordenada ahora estaba llena de expedientes. Su rostro estaba mucho más demacrado. La segunda foto me llamó más la atención. Era una imagen de la amante saliendo de un restaurante de lujo con un hombre de mediana edad. Los dos reían y hablaban muy íntimamente. El hombre incluso le abría la puerta del coche. Miré la foto unos segundos y apagué la pantalla. Eso ya no era asunto mío, pero por la noche el asunto vino a buscarme. Alrededor de las 8, Pablo volvió a llamar. Señora Teresa, ¿ha vuelto a pasar algo? Pregunté qué pasaba. Pablo bajó la voz. El señor Alejandro ha descubierto que la secretaria se está viendo con otro inversor. Los dos han discutido mucho. He oído que ella incluso ha pedido romper. No dije nada. Pablo siguió contando. Ella dijo: estuve contigo porque pensé que tendrías cada vez más éxito. Ahora que la empresa está así no puedo sacrificar mi juventud. Dicho esto, cogió el bolso y se fue. El señor Alejandro intentó retenerla, pero no pudo. Me quedé en silencio unos segundos, no por lástima hacia Alejandro, sino porque todo sucedía de forma demasiado parecida a lo que había pensado. Una persona que llega por dinero y estatus también se irá cuando esas cosas ya no existan. Más tarde esa noche, en el chalet donde yo había vivido, el ambiente era increíblemente pesado. Según me contó Pablo, mi suegra estaba sentada llorando en medio del salón, reprochaba continuamente a su hijo. Te dije que no confiaras en esa chica. ¿Lo ves ahora? Te ha dejado. Alejandro permanecía sentado en silencio, ya no tenía fuerzas para replicar. Ella continuó: ojalá no te hubieras divorciado antes, Teresa, aunque hablaba poco, sabía cuidar de la familia, al menos nunca te abandonó en los momentos difíciles. Al oír eso, Alejandro solo bajó la cabeza. Por primera vez en muchos años, recordó los primeros días de establecer su carrera, recordó las noches que yo me quedaba despierta con él,
Recordó las veces que yo le llevaba comida a la empresa en silencio. Recordó que cuando él fracasaba, la única persona que se sentaba a su lado para animarlo era yo. Mientras que la mujer que él había elegido, desafiando todo, solo se quedaba cuando la vida estaba llena de flores y vino. A la mañana siguiente, cuando me estaba preparando para entrar a la reunión, la recepcionista avisó que había visita. Salí al vestíbulo. La persona que estaba allí era mi ex-suegra. En solo poco más de una semana, había envejecido mucho. El cabello que antes siempre estaba cuidadosamente arreglado ahora estaba desordenado. Su rostro tampoco tenía la arrogancia de antes. Al verme se acercó apresuradamente. «Teresa, quiero hablar», respondí con calma. «Lo siento, voy a entrar a una reunión». Ella me agarró suavemente del brazo. «Solo 5 minutos, te lo ruego». Era la primera vez que la oía rogarme. La persona que una vez me había señalado a la cara y dicho que no merecía entrar en su familia, la persona que se había reído cuando yo sostenía la demanda de divorcio, hoy estaba frente a mí con una expresión de total impotencia. La miré durante mucho tiempo y luego retiré suavemente la mano. La invité a la cafetería de enfrente. Ella me miraba continuamente con ojos llenos de esperanza. Después de sentarnos, bajó la cabeza mucho tiempo antes de hablar. «Teresa, sé que antes no te traté bien. Lo siento». Guardé silencio. Ella continuó. «Vuelve y ayuda a Alejandro. De verdad que ya no puede más. La empresa está a punto de perderlo todo». La miré con calma. «El día que me echaron de casa, ¿recuerda lo que dijo?». Ella tembló ligeramente. Le recordé lentamente. «Usted dijo, ¿para qué quedarse con una mantenida como yo?». Bajó la cara. 2 filas de lágrimas cayeron silenciosamente por sus mejillas. Su voz se ahogó. «Me equivoqué. Me equivoqué de verdad». Miré a la mujer frente a mí. En mi corazón ya no había odio, pero tampoco quedaba ninguna sensación de familiaridad. Hay disculpas que llegan demasiado tarde. Hay heridas que, aunque sanen, dejan cicatriz, y hay puertas que, una vez cerradas, nunca se vuelven a abrir. Miré a mi ex-suegra durante mucho tiempo. Ella seguía con la cabeza baja, sus manos temblorosas sobre el borde de la mesa como si intentaran aferrarse a la última esperanza. Si hubiera sido yo hace unos años, quizás solo con verla llorar mi corazón se habría ablandado, pero ahora solo sentía calma, no porque fuera insensible, sino porque mis lágrimas habían caído demasiadas veces sin que nadie las valorara. Dije lentamente: «Se ha equivocado de persona». Ella levantó la cabeza para mirarme, con ojos llenos de súplica. «Teresa, sé que todavía estás enfadada, pero de todos modos fuiste parte de la familia. No puedes ver cómo Alejandro lo pierde todo». Negué suavemente con la cabeza. «No quiero que él lo pierda todo, solo que ya no tengo derecho a intervenir en su vida». Ella dijo apresuradamente: «Solo con que te reúnas con los socios, solo con que digas una palabra, todo se arreglará». La miré directamente a los ojos. «¿Cree que mi prestigio es algo que se puede intercambiar?». Ella se quedó paralizada. Continué: «Durante 8 años he construido la confianza con honestidad. Ahora, solo por una persona que me ha traicionado, ¿tengo que usar esa confianza para salvarla? ¿Le parece eso justo?». Ella no pudo responder. Un rato después, dijo en voz baja: «Sé que no tengo derecho, pero de verdad que no tengo otra opción». Suspiré levemente. Quizás por primera vez en su vida, la mujer que siempre se creyó con la razón ha tenido que admitir su impotencia. Me levanté. «Tengo una reunión, con su permiso». Ella se levantó apresuradamente. «Teresa, ¿de verdad no te queda ni un poco de afecto?». Me detuve. Me giré lentamente. «No es que no me quede afecto, es que todo el afecto terminó el día que usted se rió cuando me tiraron los papeles del divorcio». Dicho esto, entré directamente en el edificio, sin mirar atrás. Aquella tarde, fui con mi equipo a inspeccionar el terreno para el nuevo proyecto. De pie en el vasto terreno, de repente sentí mi corazón mucho más ligero. Hacía mucho tiempo que no tenía la sensación de decidir mi propia vida. Ya no tenía que pedir opinión a nadie, ya no tenía que sacrificar mis propios sueños. Justo en ese momento, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Alejandro. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de contestar. Al otro lado de la línea había un silencio total, solo se oía una respiración pesada. Finalmente, él habló. «Teresa, quiero verte». Pregunté: «¿Para qué?». Su voz estaba ronca. «Por favor, dame 10 minutos». Lo pensé unos segundos y acepté.
Quedamos en la cafetería donde muchas veces habíamos hablado de trabajo. Cuando llegué, Alejandro ya estaba esperando. Había adelgazado visiblemente, la barba sin afeitar, la camisa ya no estaba tan planchada como antes. Al mirar al hombre frente a mí, de repente recordé al joven de años atrás que me llevaba en su vieja moto. Es una lástima que esa persona hubiera desaparecido hacía mucho tiempo. Alejandro se levantó para apartarme la silla, una acción que hacía muchos años que ya no hacía. Me senté. Él me miró durante mucho tiempo, con ojos llenos de cansancio. Teresa, me he reunido con todos los socios, también me he reunido con las personas que trabajaron contigo. Me han contado muchas cosas. Guardé silencio. Alejandro se rió con amargura. Ahora sé que antes, cada vez que firmaba un contrato, tú eras la que preparaba todo, incluso el discurso en la ceremonia de entrega del premio al empresario destacado de aquel año también lo escribiste tú. Asentí suavemente. Sí. Él bajó la cabeza, y yo que pensaba que era realmente bueno. No dije nada. Alejandro continuó. Les pregunté por qué nunca me lo habían dicho. Solo se rieron. Dijeron que si tú no querías decirlo, ellos también te respetaban. Al decir esto, sus ojos se enrojecieron. Teresa, de verdad que soy un estúpido. Lo miré y respondí con calma. No, no eres estúpido, solo confiabas demasiado en ti mismo. Alejandro asintió levemente. Sí, pensaba que todo lo había creado yo, hasta que te fuiste. Entonces me di cuenta de que había perdido lo más valioso. Levantó la cabeza para mirarme, con voz llena de arrepentimiento. Lo siento, siento haberte traicionado, siento haberte dejado sufrir humillaciones durante tantos años, siento haber confiado en extraños y haber herido a la persona que siempre estuvo a mi lado. Escuché todo en silencio y luego hice una pregunta. Si tu empresa siguiera desarrollándose, si tu amante no se hubiera ido, si los socios no se hubieran retirado, ¿estarías hoy aquí pidiéndome perdón? Alejandro se quedó de piedra. Su boca se abrió ligeramente, pero no pudo decir ninguna palabra. Ese silencio me dio la respuesta. Sonreí muy suavemente. ¿Lo ves? Lo que te hace arrepentirte no es haberme perdido a mí, sino haberlo perdido todo después de perderme a mí. Alejandro negó apresuradamente con la cabeza. No, no es así. Yo te quiero. Lo miré directamente a los ojos. Si me quisieras, no habrías abrazado a otra mujer delante de mí. Si me quisieras, no me habrías llamado mantenida. Si me quisieras, no habrías dejado que tu madre me humillara una y otra vez. Cada frase mía hizo que Alejandro bajara más la cabeza. Un rato después, dijo con voz ahogada: sé que ya no lo merezco, pero todavía quiero pedirte una oportunidad. Negué suavemente con la cabeza. Alejandro, hay algo que nunca has entendido. Perdonar y volver son dos cosas completamente diferentes. Puedo no tener resentimiento, pero tampoco puedo volver a ser la mujer de antes. Esa mujer murió el día que me tiraste los papeles del divorcio a la cara. Me levanté, dejé el dinero de la bebida sobre la mesa. Alejandro también se levantó apresuradamente. Teresa, al menos déjame ayudarte en algo. Sonreí. Gracias, pero ahora ya puedo cuidar de mí misma. Al caminar unos pasos, oí la voz de Alejandro detrás. Esperaré, por mucho tiempo que sea, esperaré. No giré la cabeza, solo dije suavemente: no me esperes. Aprende a responsabilizarte de tus propias decisiones. Al salir de la cafetería, levanté la cabeza para mirar el cielo azul. El sol de la tarde era muy hermoso. Por primera vez en muchos años, entendí que la felicidad no es que alguien te retenga, sino ser lo suficientemente fuerte para seguir adelante cuando otro te suelta la mano. Detrás del cristal de la cafetería, Alejandro seguía sentado inmóvil, miró mi espalda hasta que desapareció entre la multitud. Quizás en ese momento entendió de verdad que hay personas que cuando están a tu lado las consideras algo obvio, hasta que las pierdes te das cuenta de que en toda la vida no podrás volver a encontrarlas por segunda vez. Después del último encuentro con Alejandro, no recibí ninguna súplica más de él en muchos días. Quizás había entendido que hay distancias que no se pueden llenar solo con arrepentimiento. Mi vida entró gradualmente en una nueva órbita. El proyecto del centro comercial comenzó oficialmente. Casi pasaba todo el tiempo en la obra y en la sala de reuniones. Cada mañana empezaba con planos, cada noche terminaba con informes. Cuanto más ocupada estaba, más sentía que estaba viviendo de acuerdo con mi verdadero yo. Una tarde, don Rafael me invitó a asistir a la ceremonia de firma con un grupo extranjero.
Al entrar en el auditorio, muchas personas se acercaron proactivamente a estrecharme la mano. Algunos hacía años que no los veía, otros solo habían trabajado conmigo una vez, pero todos recordaban mi nombre. Un director general sonrió muy ampliamente. Por fin puedo colaborar directamente con usted. Antes siempre tenía que ser a través de otros. Sonreí cortésmente. Espero que esta vez tengamos muchos proyectos exitosos. La ceremonia transcurrió sin problemas. Cuando se firmó el último contrato, todo el auditorio estalló en aplausos. Don Rafael se giró para decirme en voz baja: «Este es el puesto que mereces». Sonreí levemente. No por los elogios, sino porque por fin ya no tengo que esconderme detrás de la sombra de nadie. Al mismo tiempo, la empresa de Alejandro cayó en la etapa más difícil. Según me contó Pablo, en solo 2 semanas los ingresos se redujeron a casi la mitad, muchos empleados clave renunciaron uno tras otro, los clientes restantes también empezaron a dudar antes de firmar nuevos contratos. Alejandro casi pasaba todo el día y la noche en la empresa, pero cuanto más lo intentaba, más se complicaba todo. Empezó a darse cuenta de que lo más difícil en los negocios no es encontrar un contrato, sino mantener la confianza de los demás. Una mañana, Pablo me llamó. Su voz estaba mezclada con pesar. «Señora Teresa, el señor Alejandro acaba de presentar su dimisión como director general». Me sorprendí un poco. «¿Dimisión?». Pablo respondió. «El Consejo de Administración exigió un cambio en la dirección para salvar la empresa. Él aceptó. Nunca lo había visto tan abatido». Me quedé en silencio unos segundos. Antes Alejandro solía estar orgulloso de que el puesto de director general fuera el mayor logro de su vida, y sin embargo hoy él mismo tenía que dejar esa posición con sus propias manos. Poco después recibí otra noticia. La amante había renunciado oficialmente. Oí decir que se había ido a trabajar como asistente de un empresario más rico. Todos en la empresa cotilleaban. Algunos la culpaban por ser ingrata. Otros decían que era una elección comprensible. Yo, por mi parte, ya no quería juzgar a nadie, porque cada uno tiene que vivir con sus propias decisiones. Aquella tarde me encontré casualmente con una vieja conocida, Beatriz, que había sido compañera mía. Nada más verme, me abrazó efusivamente. «Has cambiado mucho». Me reí. «¿En qué he cambiado?». Me miró durante mucho tiempo. «Antes siempre estabas cansada, siempre solo mencionabas a tu marido, pero ahora sonríes más, tus ojos también brillan más». De repente me di cuenta de que era cierto. Quizás cuando ya no hay que esforzarse por complacer a los demás, uno vuelve a su aspecto más hermoso. Por la noche fui a visitar a mis padres. Hacía mucho tiempo que toda la familia no tenía una cena completa. Mi padre me sirvió comida en el cuenco y luego dijo lentamente: «Mi hija por fin ha vuelto». Miré a mi padre y sonreí levemente. «Siempre he estado aquí». Él negó con la cabeza. «No, antes solo existías, pero ahora es cuando realmente vives». Esa frase me hizo un nudo en la garganta. Mi madre me tomó de la mano. «No te culpes más, lo importante es que has podido salir». Asentí. Por primera vez en muchos años sentí claramente la paz en mi propio hogar. No hacía falta estar a la defensiva, no hacía falta aguantar. Simplemente era una hija que regresaba después de la tormenta. Una semana después, recibí una invitación para asistir al foro empresarial de la ciudad. Al llegar, me encontré inesperadamente con Alejandro. Estaba sentado en la última fila, ya no llevaba el traje caro, ya no iba acompañado de un grupo de asistentes, solo estaba él solo en silencio. Cuando terminó el programa, se acercó proactivamente. «Teresa, felicidades». Asentí. «Gracias». Alejandro miró la placa de identificación en mi pecho. «Directora ejecutiva», sonrió con tristeza. «Este título debería haber sido tuyo desde hace mucho tiempo». Respondí suavemente. «No, todo llega en su momento justo». Él guardó silencio un rato y luego dijo: «He oído que tu proyecto ha tenido mucho éxito». Sonreí. «Todos en el equipo se han esforzado mucho». Alejandro me miró. En sus ojos ya no había intención de retenerme, solo quedaba arrepentimiento. Dijo lentamente: «Antes pensaba que el éxito era ganar mucho dinero. Ahora entiendo que el mayor éxito es mantener a las personas que creen en ti. Lástima que lo haya entendido demasiado tarde». Lo miré y respondí con calma: «Todos tenemos que pagar el precio de nuestras decisiones. Yo también. Si antes hubiera sido más fuerte, quizás no me habría permitido aguantar tanto tiempo». Alejandro asintió levemente. «Sí,
Quizás esta sea la primera vez que hablamos sin ira, sin reproches. Solo quedan dos personas que han pasado por un tramo de la vida lleno de arrepentimientos. Antes de irse, Alejandro se detuvo, dijo muy bajo: «Gracias por haberme amado con todo tu corazón». Sonreí: «Te deseo paz». Eso era todo lo que podía ofrecer al hombre que había sido toda mi juventud. Me di la vuelta y caminé hacia el aparcamiento. La luz del sol del final del día se extendía por el asfalto. A mi espalda, un viejo capítulo de la vida se había cerrado. Delante de mí había un camino nuevo y amplio, donde ya no era la sombra de nadie, sino yo misma. Una mujer que había pasado por el dolor, que había aprendido a levantarse y que finalmente había encontrado de nuevo el valor que durante tantos años había perdido sin querer. Pasaron 3 meses desde el día que Alejandro y yo nos encontramos en el foro empresarial. El tiempo no borró todos los recuerdos, pero fue suficiente para que las heridas ya no dolieran. Mi proyecto entró en la fase final. El equipo estaba cada vez más estable. Nuevos socios me buscaban continuamente. Cada día que pasaba era ajetreado pero tranquilo. Esa era la vida que antes nunca me había atrevido a pensar que tendría. Una mañana de principios de semana, estaba revisando el informe cuando la secretaria entró. «Señora Teresa, hay 2 personas que quieren verla». Levanté la cabeza. «¿Quiénes son?». La secretaria respondió: «Dicen que son viejos conocidos». Asentí. «Hágalos pasar». La puerta del despacho se abrió. Las 2 personas que entraron me hicieron detenerme unos segundos. Eran Alejandro y mi ex suegra. En solo unos pocos meses, ambos habían cambiado mucho. Alejandro estaba más delgado, su cabello ya tenía canas, mi ex suegra tampoco tenía el aspecto cuidado de antaño. El bolso de marca que siempre llevaba había sido sustituido por un bolso de tela sencillo. Ella me miró. En sus ojos ya no había arrogancia, solo quedaba cansancio y arrepentimiento. Me levanté e invité a los 2 a sentarse. El ambiente en la habitación estaba tan en silencio que se podía oír el tic-tac del reloj. Finalmente, mi ex-suegra fue la primera en hablar. «Teresa, sé que venir hoy aquí es muy precipitado, pero todavía quería verte una vez», respondí con calma. «Dígame». Ella bajó la cabeza. «Estos últimos meses he pensado mucho, he recordado cada cosa que ha pasado. Cada vez que recuerdo las palabras que te dije, me siento avergonzada». Su voz se ahogó. «Aquel día siempre pensé que no merecías a Alejandro. Hasta ahora no he entendido que quienes no te merecían éramos mi familia y yo». Escuché en silencio. En mi corazón ya no surgían emociones fuertes. Estas disculpas, si hubieran llegado unos años antes, quizás me habrían hecho llorar, pero ahora solo sentía mi corazón en paz. Alejandro me miró. Su voz estaba ronca. «Teresa, he vendido el chalet. He vendido también el coche. La empresa también ha sido transferida a otra persona. Ahora solo soy un gerente normal». Sonrió con amargura. «Ahora entiendo la sensación de empezar de nuevo desde cero». Asentí. Empezar de nuevo no es algo temible, siempre que sepas dónde te has equivocado. Alejandro bajó la cabeza. «Ya lo sé muy bien». Levantó la cabeza para mirarme. En sus ojos no había esperanza de retenerme, solo sinceridad. «No he venido aquí para pedirte que vuelvas. Sé que no tengo derecho, solo quiero decirte una frase directamente. Gracias. Gracias por haber sacrificado toda tu juventud por mí. Siento haber hecho que todo careciera de sentido». Negué suavemente con la cabeza. «No, esos años no carecieron de sentido. Al menos me enseñaron qué es lo que merezco». Alejandro sonrió. «Sí, eres mucho más fuerte de lo que imaginaba». Mi ex suegra sacó del bolso una pequeña caja, la puso sobre la mesa. «Este es tu anillo de bodas. El día que te fuiste lo guardé. Hoy quiero devolvértelo». Abrí la caja. El anillo seguía brillando como el primer día, pero la persona que lo llevaba ya era diferente. Cerré suavemente la tapa de la caja y la empujé hacia ella. «Gracias, pero ya no lo necesito. El anillo solo tiene sentido cuando la promesa sigue vigente. Una vez que la promesa se ha perdido, solo es un objeto». Ella se quedó paralizada. Las lágrimas caían por su rostro lleno de arrugas. Cogí un pañuelo de papel y se lo puse delante. «Séquese las lágrimas, no llore más. Lo pasado, pasado está». Ella dijo con voz ahogada. «¿De verdad me perdonas?». Sonreí. «No tengo resentimiento, pero perdonar no significa que todo pueda volver a ser como antes. Hay personas que solo deberían quedarse en el recuerdo. No intente traerlas de vuelta al presente». Alejandro asintió levemente. «Lo entiendo.
Se levantó, inclinó la cabeza ante mí. Era la primera vez en su vida que inclinaba la cabeza ante su exmujer. Gracias, deseo que siempre seas feliz. Yo también me levanté, deseo que encuentres la vida que deseas. Los dos nos miramos unos segundos. Ya no había lágrimas, ya no había reproches, solo quedaba la calma de dos personas que realmente habían soltado. Después de que se fueran, me acerqué al ventanal, mirando el tráfico concurrido en la calle. El teléfono sonó. La secretaria informó que el proyecto acababa de ser aprobado oficialmente. Sonreí, recogí los documentos. Empecemos la reunión. La vida siempre continúa así, sin esperar a nadie. Aquella tarde, al salir del trabajo, conduje hacia casa. La carretera estaba cubierta de sol dorado. De repente me acordé de mí misma hace muchos años, una chica que siempre tenía miedo de perder a la persona que amaba, que siempre pensaba que aguantar era la forma de mantener la felicidad. Si pudiera volver a ver a esa chica, la abrazaría muy fuerte y le diría: no olvides amarte a ti misma por amar a otro, no pierdas tu amor propio por querer mantener un hogar, y nunca dejes que la valoración de los demás decida tu propio valor, porque el valor de una persona nunca ha estado en los ojos de los demás, sino en cómo se trata a sí misma. El coche cruzó el puente sobre el río. La superficie del agua brillaba bajo la luz del atardecer. Abrí suavemente la ventanilla, respiré hondo. El pasado finalmente había quedado atrás. Delante de mí había un cielo amplio. Estaban las personas que realmente me valoraban. Estaba el trabajo que amaba. Estaba la familia siempre con los brazos abiertos esperándome. Y por encima de todo, una nueva vida construida con confianza, valentía y amor propio. Sonreí, una sonrisa suave pero más pacífica que cualquier cosa que hubiera tenido antes, porque finalmente ya no era la mujer que vivía para ser reconocida por los demás, sino la mujer que conocía bien su propio valor y era lo suficientemente fuerte para seguir adelante en el camino elegido por ella misma. Gracias a todos por dedicar tiempo a escuchar la historia de hoy. Si os ha parecido significativa, no olvidéis suscribiros para seguir acompañándonos en las próximas historias apasionantes. Hasta la próxima.